¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a esta entrega del día de hoy. Aquí estamos como siempre, esta hora hasta las 9 de la mañana por 14 TV en todas las plataformas del mundo. Geopolítica, vamos a ver todo lo que ha ocurrido en este día y lo que viene de ayer, que valga la pena resaltarlo. Así que bienvenido. Saludos, Nelson, saludos a todos los amigos televidentes de este espacio Geopolítica. En este día, miércoles, un día muy importante, incluso es el más importante de la semana. Hoy se puede ilustrar y leer la columna de Nelson Encarnación en el periódico que valga la promoción para el periódico El Caribe. Pero, No tengo. Ajá. No tengo. Ah, bueno. En este día, listo, Gracias. preparado, convencido para seguir haciendo comunicación de compromiso. Así es. Vamos a ver entonces algunos temas de ayer. En un ratito tendremos nuestro invitado del día de hoy, que es Javier Ubiera, que es delegado suplente del Partido Fuerza del Pueblo en la Dirección de Elecciones de la Junta Central Electoral. O sea que ahora los partidos tienen delegados y suplentes. No solo antes era delegado político, pero le agregaron delegado ante la Dirección de Elecciones, que es la columna vertebral de la Junta Central Electoral. Una parte, tiene dos columnas. La Dirección de Elecciones, porque es la que maneja la estructuración del proceso, pero también tienen delegados ante la Dirección de Informática, que es entonces el cerebro de la Junta. Sí. Mira. Y es importante que ahí los partidos estén vigilantes, no solo ya en la parte del delegado político, que es la que tiene que ver con el Pleno, con las discusiones permanentes del Pleno, pero también en esos estamentos de la estructuración del proceso. Ok, mira, Nelson, hablando de partidos y de estamento, yo no quisiera dejar pasar, porque a veces las cosas uno no la ve en la dimensión del tiempo, por el mismo momento en que se está viviendo. Sin embargo, hablando de partidos, un grupo de partidos, especialmente de la oposición, está en una comisión que están en este momento, ¿verdad?, en la sede de la OEA, haciendo un planteamiento donde aparenta... Haciendo una majadería. Bueno, déjame llegar ahí. Cuando tú acudes a un órgano colegiado, como es la agrupación, la conformación de las Naciones de América, ¿verdad? Así, de Estados Americanos, así. Esa es la asociación de todos los Estados americanos, la OEA. Es cuando tú, en tu país, en tu territorio, no tienes la Te han cerrado las puertas. Claro, están cerradas las puertas, tú no tienes las garantías de que el proceso será transparente, diáfano y que las reglas te la están aplicando de manera inadecuada o no te están permitiendo alguna cosa. Y yo no he visto todavía el primer visos que pueda identificar o poner de relieve una cosa como esa para que tú acudas a la OEA. Porque tú fuiste a la Junta, le pediste lo que tú querías y te dijo que no. Tú fuiste al Tribunal Superior Electoral y te dijo que no. Tú apelaste al Tribunal Administrativo por la mala aplicación de un reglamento. Por inobservancias administrativas. Sí. Te dijeron que no. Te dijeron que no. Es decir, fuiste al Constitucional porque te violaron los derechos constitucionales y te dijeron que no. Entonces, cuando tú vas a la OEA, se supone que después que tú has hecho un periplo por los órganos institucionales que te permiten pedir que se aplique correctamente todo lo que establece la ley. Sí. Entonces, después de ahí tú acudes al otro, ¿verdad? Claro. Pero cuando eso está garantizado y tú tienes órganos, posibilidades internas de pedirlo, entonces yo pienso que tú debes agotar eso. Es decir, no es bonito que cuando tú estés en un proceso que no te sientes ganancioso, usted quiera desacreditar al árbitro. Y cuando tú quieras desacreditar al árbitro, está desacreditando la democracia. Sencillamente hay que aprender a perder y a ganar cómo se va un proceso. Es como que tú estás en un proceso judicial, Sí. en un juzgado de paz.
Y entonces tú dices, bueno, a mí no me... Aquí yo veo un ambiente como que no me gusta. Yo voy a ir a la Suprema Corte de Justicia. Sí, porque tú tienes que pasar primero este Usted va a, proceso. usted va a saltar todos esos espacios Sí. para llegar a la última instancia. Claro. No, por favor. Yo creo que, bueno, tú sabes que todo el mundo tiene derecho a incluso hacer el ridículo, ¿verdad? No, Eso, pero a esta altura del juego. eso está permitido, Sí, por así no. hacer el ridículo. Porque a mí me parece que eso es hacer el ridículo. Y crearle al país una imagen de violación de las normas institucionales. ¿Y qué busca la Suprema Corte? Bueno, Bueno, pues yo mencioné la Suprema Corte, los muchachos Sí. están atentos. sí. Le crea al país una imagen de violación de las normas institucionales Claro. que no es real. Que es una de nuestras fortalezas. Claro, aquí ha habido tropiezos sistemáticos en todo. Ahora, la fluidez en lo que tenemos como estamentos institucionales, eso se ha mantenido con altas y bajas. Yo creo que más bajas, más altas que bajas. Sí. O sea, tenemos que tratar de que Eso hay que preservarlo. de mejorarlo, lo que Claro. tenemos. Mira, nos saltamos, tú conectaste directamente con la OEA. Y como ya casi venimos en un ratito con él. Vamos a quedar ahí en la OEA. Sí, porque ayer pasó, creo que hoy sigue o mañana. Hoy, sí. Ecuador había pedido, oye, Ecuador que el agresor pide una reunión del Consejo Permanente de la OEA, que es la especie regional del Consejo de Seguridad. Ok, el argumento de la representación de Ecuador, enviaron a un vicecanciller, es que México violó el derecho violó el sentido del derecho de asilo. ¿Por qué? Porque supuestamente le dio asilo a un perseguido por delitos comunes. Primera mentira. Claro. Porque la persona que está perseguida es un dirigente político. Vicepresidente. Ex vicepresidente. Por ven acá. Además, lo están persiguiendo por cuestiones que le atribuyen en el ejercicio administrativo, que al sol de hoy no le han encontrado un peso. En Ecuador circula el dólar. No le han encontrado un dólar. Una cuenta con un dólar no le han encontrado. Pero bien, entonces es un individuo que está perseguido A Lula también lo persiguieron y lo condenaron por nada. y no le pudieron encontrar una sola prueba. Bueno, eso surgió ayer en el debate en la OEA, el lawfare, Sí. que Lula fue víctima de esa persecución de carácter político y hoy Lula es el presidente. Pero bien, el pobre hombre, yo diría, el pobre hombre va y se despacha con un discurso de 22 minutos, justificando la agresión ecuatoriana que no tiene ninguna justificación. Bueno, y a partir de ahí vino una avalancha de intervenciones, todas condenando a Ecuador. Cierra el secretario general de la OEA, y fue lo que más me llamó la atención, porque este tipo es un canalla, y porque haya hecho eso, yo no voy a cambiar de mi criterio de que es un canalla, un sinvergüenza, pero él cierra diciendo que eso de lo que hizo Ecuador no puede pasar sin sanción, porque envía un mensaje funesto, crea un precedente tenebroso, y eso no puede pasar sin sanción. Entonces, hoy corresponde la reunión del Consejo de nuevo, pero esta vez que fue la que solicitó México, que es el agraviado. Claro. En el día de hoy volverá la misma tónica, y yo creo que alguna decisión habrá que tomar. Entiendo, como un pobre diablo, que si mínimo, en el menor de la menor de las sanciones,
si Ecuador no es siquiera suspendido como miembro de la OEA, estaremos en presencia de un descalabro, de un quiebre de la institucionalidad regional. Porque si hacen esto, Ecuador lo dejan tranquilo, ¿qué es lo que mandan las malas acciones? ¿Qué mensaje que mandan? Si pasan sin sanción. Bueno, la gente, otro país se va a sentir tentado y va a decir, bueno, van a ir a la OEA a muchísimos discursos y no va a pasar nada. Claro, es que la impunidad es tan dañina como el hecho propio. Porque yo creo que la impunidad es peor, porque el hecho ya está consumado. Claro, claro, tú incentivas que otro lo puedas hacer. Eso es peor daño. Sin embargo, yo creo, como tú planteas y como han planteado la mayoría de cualquier jurisconsulto, de cualquier persona que maneja la política, la geopolítica y las relaciones internacionales en materia de los estados, está claro que hay que dar un ejemplo, porque si eso no tiene la sanción que merece, es un incentivo y es un precedente nefasto para el derecho internacional y para las relaciones de los países. Porque México es un país mucho más grande que Ecuador. Porque eso se considera una agresión. Mucho más importante, mucho más grande y en términos formales todos los países son iguales. Sí. Pero hay unos que son más iguales que los otros. Yo me refiero a esa agresión que le ha hecho a Ecuador. Y México no ha hablado nada de respuesta, ni mucho menos. No. Se ha ido al campo diplomático. No, como debe ser. No, porque México es un país. México es un país. Ecuador era un país. Sí. Muy querido pero Ecuador ha devenido en algo peor que Haití. Mira, ¿sabes qué? Yo leí ayer varios artículos profundos sobre el caso. Y resulta que Ecuador, el que está en una especie de quiebre institucional es Ecuador. No por el hecho, sino... No por ese hecho. No por ese hecho. Sino por un conjunto. Por unas cadenas de cosas que vienen dándose en Ecuador, en la que la criminalidad ha tomado un papel importante internamente y la cohesión del poder político interno está muy, muy, muy recrebajada. Y resulta que Ecuador tiene un proceso el próximo 21 de este mes de abril. Tiene una consulta que los ecuatorianos dicen que no tiene ningún sentido, claro, porque lo que está planteando ahí o lo puede manejar la Asamblea Nacional, que es el Congreso ecuatoriano, o ya está establecido en la normativa, ¿cómo se llama? En las leyes internas que existen. Exactamente. Las penalizaciones y todo eso. Eso ya está contemplado. Tiene un proceso que por demás ya está casi abortado. Y la lógica de los últimos gobiernos en Ecuador ha sido unificar a Ecuador en dos bandos, frente a los correístas. Claro, exacerbar el anticorreísmo. Y no es nada casual esa actitud de Ecuador, del presidente, frente a México, que por demás que ha tenido una retórica consona con el que es el correísmo en Ecuador. Es decir, no es que él no conoce no es que él no sabía lo que estaba haciendo, sabe muy bien. Ahora, es una buena forma de exacerbar el sentimiento de su país frente a lo que pudiera venir de otros litorales. De que le está saliendo... Yo le doy mucho seguimiento de que le ha salido el tiro por la culata. Pero claro, porque eso fue desbordado. Él buscaba... En principio, la consulta él la tenía ganada. Porque en la consulta hay muchísimas cosas que los ecuatorianos quieren, que es fortalecer la seguridad, pero estaba metiendo dos preguntas, que era el gancho, que es una que afecta los derechos de los trabajadores, y una sobre la extradición y estas cosas. Bueno, ahí mucha gente pudiera estar de acuerdo, pero en el tema de los derechos laborales, ahí fue que la gente paró las orejas y dije, bueno, pero aquí hay un problema. Y le comenzó a caer la perspectiva de triunfo de su consulta. Cuando él ve eso y emiten la orden de captura del ex vicepresidente,
él entiende, bueno, por aquí yo tengo la oportunidad, porque un escenario para montarme ahí. como estamos luchando contra la impunidad, que es el discurso, Sí. él tuvo un mensaje para la población, pero cometió un error. Escogió el peor escenario, que es la confrontación internacional. Y hoy, en el mundo, no solamente en el continente, en el mundo Ecuador no vale 2 centavos. No, imagínate tú. Sí. Cuando tú tienes órganos enteros, los Estados Unidos oficialmente hizo una rueda de prensa ayer, Claro. condenándolo Que estaban, enérgicamente. había la duda, porque el embajador de Estados Unidos en Ecuador es como si fuera un procónsul. Y había la duda si Estados Unidos estaba detrás. No, paró, es como tú señalas, una rueda. No. Condenando enérgicamente Claro, totalmente. esa. ¿Y qué? Porque es que cada país se ve reflejado. Claro, claro que sí. Cada país bueno, si yo apoyo a este. ¿Y cuántas embajadas tiene Estados Unidos en el mundo? Pero venga, que cualquiera puede agredir una embajada de Estados Unidos o de cualquier otro país. Ah. No. Ese es un precedente nefasto para las relaciones internacionales y para cualquier estado del mundo. Eso no puede ser. Señores, pero no hay que fijarse como, por ejemplo, en el Medio Oriente, donde esa ha sido una práctica común. No desde el punto de vista de los estados, sino desde grupos internos incontrolables que aprovechan las embajadas para eso. Sí. ¿Y cuál es la estabilidad de esos países? ¿Cuál es el valor en el mundo que tienen? Respeto al derecho internacional. Ahí no. Bueno, extremistas atacan una embajada. No es extremista, pero un Estado. Pero el Estado no. Lo primero que tiene que hacer es diferenciarse de eso. Lo primero que hace un Estado es diferenciarse contra una embajada, porque ese es un hecho, señores, respetado hasta por los dictadores. El más férreo de los dictadores, señores, no toca eso. Ha salido a relucir. Perú fue uno de los países que tuvo más tiempo en dictadura. Igual que toda Sudamérica, pero Perú tuvo dictaduras duras. Víctor Raúl Anaya de la Torre, que fue el político más lúcido de Ecuador, de Perú, en el siglo XX, por lo menos la gran parte del siglo XX, muy amigo de Juan Bosch. Un socialdemócrata. Socialdemócrata. De los creadores, de los fundadores en América, de los que levantaron. De la izquierda democrática. Claro. Bueno, ese se asiló en la embajada de Colombia. Y esos dictadores estaban como los perros pitbull. Saboreándose fuera, loco por entrar. No, loco. Pero los juristas al servicio de la dictadura dijeron, eso no se puede. Claro. Eso no se puede. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, la única prerrogativa que tiene el país en materia de asilo es si concede o no el salvoconducto. La que pueda salir. La que pueda salir. Bueno, pues no le damos el salvoconducto, ¿está bien? Anaya de la Torre duró 5 años en la embajada de Colombia en Perú, en Lima. Eso equivale a un arresto domiciliario, porque no puede salir ni a la galería. Pero no se metieron. No. Almagro ayer resaltó un dato importantísimo. Almagro es uruguayo. Sí. En Uruguay, y reitero, como todos los países de América Latina, propiciado por Estados Unidos, hubo una dictadura bastante férrea. Pero muy fea. Una importante dirigente venezolana se mete en la embajada de Venezuela. ¿Cómo es? De Uruguay. En Uruguay. Se mete a su embajada. No. Una dirigente política. El hecho de que se metió en la embajada venezolana. Un uruguayo. Y la dictadura hizo lo que hizo Noboa, asaltó la embajada de Venezuela en Uruguay. Entonces él dice, ese hecho nos marcó a nosotros los uruguayos. Es que es una mancha. Y eso no se puede permitir. Por eso yo digo que en el día de hoy, o mañana, o cuando sea, lo mínimo que va a pasar con Ecuador es una suspensión. Una suspensión. Sí. Mínimo. Por no decir que una expulsión, porque ya eso es tan sumario así en el concierto
internacional eso no se maneja así. Pero además lo peor del caso es que el canciller o el vicecanciller de Ecuador, que es lo mismo que la posición del gobierno, porque el canciller fue a justificar Bueno, porque el presidente emitió un comunicado. Sí, no puede hacer otra cosa. El presidente Pero estoy diciendo que es lo mismo. Reivindicando su trabajo es contra el narcotráfico y contra la delincuencia. Toda esa mierda que hablan. Que no es hacia afuera, te repito, es hacia adentro que quiere exacerbar Claro. los ánimos anti y recobrar un poco de institucionalidad interna que no la tiene. Sí. Exacerbar valores que están ahora mismo sentados porque hay un requebrajamiento interno institucional en Ecuador. Y si quiere dar un pañito con eso, Claro. es una pena, hombre. Uno lamenta mucho con un país como Ecuador, pero reitero que el día de hoy Ecuador no vale 2 centavos en ninguna parte del mundo. Vamos a la pausa y regresamos con nuestro invitado del día de hoy. Pues ya estamos de regreso con nuestro invitado del día de hoy, Javier Ubiera, delegado suplente, como dijimos, del partido Fuerza del Pueblo en la dirección de elecciones de la Junta Central Electoral. Le preguntábamos a Javier fuera de cámara, ¿qué hace, qué provoca que los partidos tengan delegados políticos, delegados en elecciones, delegados y suplentes en informática? Hasta ahí que llegan los delegados. Sí, hasta ahí. Buen día, Javier. Bueno, buenos días. Agradecer a ustedes la oportunidad de compartir con ustedes y con su audiencia. Nuevamente, todavía. Sí, claro, todavía sí, ya habíamos aquí. estado. Estuvimos un día que recuerdo, fue el día que se realizó un gran tapón Cierto. en la Plaza de la Bandera por un acto que tenían. Una ahí. locura esa, Sí, a las 7 de la mañana. Sí. Mira, tú preguntabas, o mejor dicho, esbozabas lo que comentábamos fuera de cámara. Y yo decía que las tareas, las acciones que tiene un delegado ante la Junta Central Electoral son inmensas. El proceso electoral, en primer orden, la gente cree que se inicia 1, 2 o 3 meses antes de las elecciones. No. Una organización de unas elecciones inicia inmediatamente, termina la otra. Aquí en República Dominicana se escoge una nueva Junta Central Electoral al final del año de las elecciones y inmediatamente se empieza a hacer una revisión de todo el proceso anterior que tiene mucho que ver con lo que son las mejoras que se van a hacer para las próximas elecciones. Y ya luego inmediatamente entonces inician las acciones de las próximas elecciones, emisión de resoluciones, reformulaciones de leyes en los momentos que lo haya, como hubo en este momento, que hubo una reforma a la ley de régimen electoral. Cada vez que se emite una resolución hay que estudiarla para hacer el planteamiento del partido, ver si está correcta. Y cada acción cada punto de organización de las elecciones tenemos los partidos que supervisarlo y percatarnos de que tengamos las garantías electorales correctas y que la Junta Central Electoral esté realizando las acciones correctas. Y eso implica también lo que son la dirección de los delegados ante cada una de las juntas municipales, que son 158 en todo el país, y de las 23 OCLES en el exterior. Por lo que es un arduo trabajo que tenemos ahí. Ya que eso que la gente, de manera así, no, que los políticos son vagos. No, mira, la política es una de las acciones llevadas a cabo, ejercidas, que son más arduas. Dígate las profesiones, porque es una profesión. Claro que sí. Es una profesión. Es una profesión, porque la pero gente entiende por profesión que es una licenciatura, profesión a la que usted se dedique. Claro. Y es una de las profesiones más complicadas y más arduas. Para empezar, el político tiene muy claro a qué hora inicia su día, que es 5 de la mañana, 6 de la mañana, no sabe cuándo termina, pero no sabe a qué hora termina. El político tiene planteado una agenda en un día, pero no sabe bien cuál termina siendo su agenda durante el día. Para iniciar con cosas básicas por ahí. Es una de las tareas es una de las profesiones y acciones más arduas que puede hacer un ciudadano. Lo que pasa es que la política sucede detrás del telón, no delante. La mayoría de cosas que acontecen en la política no se ven.
La política está más compuesta por cosas que son estratégicas y no públicas. Y por eso la gente cree que el político regularmente tiene poco que hacer, pero es todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero ese es un cliché muy barato de criticar a los políticos. Si usted es un político, usted se dedica a eso. Claro. Sí, no, y además de la Eso gente, no puede ser un y problema. además de, conversaba yo con alguien de camino hacia el programa y decíamos que cualquier acción que haga un ciudadano de trabajo es complicada, lo que pasa es que hay muchas cosas que no se ven. Y le ponía de ejemplo un chinero. La gente cree que un chinero solo tiene como acción pelar la china, partirla y venderla. No, tiene que ir al mercado a las 5 de la mañana y cargarse un saco en el hombro para cargar las chinas. Pero por igual debe de lavarlas, debe de llevar el cuchillo a pulirlo, tener una pulidora en su casa para hacerlo, para poner ejemplos básicos como ese. Y asumir las que salen dañadas. Exacto, también así. Javier, tú en tu rol de delegado, ¿verdad? Sí. Delegado suplente, que es casi lo mismo ante la Junta, ante un órgano institucional. Y todos los órganos de la Junta tienen representación de los partidos, de todos los partidos. A veces discriminan a los partidos porque ponen nada más a los partidos. No, los pequeños crean un bloque, ¿verdad? Y, no, bueno, y al- presentan uno. Perdón, yo estoy consciente de eso. Ellos discriminan a los partidos. La Junta no actúa de manera plana. Bueno, tú estás hablando como, Claro. como es dirigente de un partido chiquito. De causa, yo estoy hablando de verdad. Pero lo que quiero significar en esta coyuntura electoral, ha habido visos en la Junta, en ese órgano donde está, de no garantía de los procesos electorales. Mira, en primer orden, yo creo que la Junta trata a todas las organizaciones políticas de formas iguales. Ahora bien, hay momentos en los que se crean una segregación. ¿Por qué? Por ejemplo, en los colegios electorales, quisiera la Junta que todos los partidos electorales tuvieran un representante como delegado, pero nuestros espacios físicos no lo permiten. Y por eso entonces se hace una representación de quienes ostentan candidaturas, de quienes personifican candidaturas, para poner un ejemplo. O sea, hay cosas que son tal cual, no lo vamos a esconder, pero obedecen a puntos específicos. En cuanto al tema de garantías electorales, creo que tenemos una Junta Central Electoral que se ha diferenciado, se ha desmarcado mucho de una Junta Central Electoral anterior. Tenemos una Junta con una mayor apertura, tenemos una Junta que escucha a las organizaciones políticas, que procura consensos. En ocasiones no lo hace de primer orden, pero se ve, digamos que, supeditada a hacerlo, porque las organizaciones políticas muestran su inconformidad con algunas acciones. Ahora bien, evidentemente de que no están todas las garantías en este proceso electoral. ¿Por qué? Por lo siguiente. Tenemos un gobierno que ha convertido, en vez de un proceso electoral, ha convertido esta contienda en un mercado electoral. Por primera vez en el país. Por primera vez en estas elecciones estamos teniendo... No, es por primera vez en el país. Por primera vez en el país estamos teniendo cosas como las que están aconteciendo en esta dimensión. No me diga. Teníamos anteriormente miembros de partidos políticos que se iban de un partido a otro, pero eso estaba motivado por algo, motivado porque usted no ganó una candidatura y se puso guapo con su organización política porque entendió que su organización prefirió a otro candidato, le violó sus derechos, etcétera, etcétera. En otro partido tengo una oportunidad mayor de ganar, me voy hacia ese partido no tiene cómo cumplir todas las candidaturas, allí sí tengo un espacio, me voy allí, calculo, puedo ganar allí, me voy, me muevo. Ahora bien, aquí se están comprando los dirigentes políticos, los candidatos, los alcaldes electos, los regidores electos, como si fuera a comprar carne por libra en un supermercado. Tenemos 25 años en eso. No. Y los prohijadores y los promotores de esa práctica fueron el PLD, Leonel Fernández y Danilo Medina. No es así. Sí, es así. Mira, me permito... Y no es bueno. Me permito eso es perverso y malo. Me permito poner un ejemplo reciente. Yo, quien ostenta la palabra aquí, fui intervoz entre un gran amigo que conversó con un diputado actual que renunció del PLD y en ese momento duró unos 2 meses sin ir a otro partido. La primera intención de ese diputado... Estaba en reflexión. La primera intención de ese diputado era ir a Fuerza del Pueblo. Ese diputado puso sus condiciones. Yo fui donde el presidente Fernández le dije, presidente, tal diputado de tal demarcación quiere venir a Fuerza del Pueblo y está dispuesto.
Sí, claro, cómo no. Las puertas están abiertas. Pero tiene estas y estas condiciones. Dentro de estas condiciones había un monto de recursos que era sumamente manejable y que el presidente Fernández lo podía resolver con una llamada. Y ni siquiera tenía que llamar. Con que me dijera a mí que lo resolviera, yo lo resolvía. Y el presidente Fernández dijo, no. Si es así, no. Si es así, no. Así no se hace la política. Y nosotros estamos en un momento que como partido necesitaríamos a ese diputado más que en el pasado. Y el presidente Fernández no lo hizo. Entonces eso es un ejemplo de cómo se hacía antes. Habían cambios de partidos de otras personas. Se buscaban que otra persona viniera a un partido. Se le ofrecía un cargo. Si tú vienes para acá, cuando lleguemos al gobierno, vas a estar en tal posición. Pero no comprándolo como si fuera usted a intercambiar un vehículo, una mercancía. Javier, pero en el mercado... Eso no se hacía anteriormente. Y tenemos que plantear el tema desde la sinceridad. Javier, pero en el mercado... Usted tiene los alcaldes, 35 alcaldes, que si usted busca esas alcaldías va a encontrar de que en esas alcaldías hubo una mayor disposición de presupuesto y una mayor disposición de obra para esas alcaldías que no tuvieron las otras. Claro. Usted busca también el tema de las garantías electorales. Podemos ver cómo son planes sociales a destiempo en el país. Tenemos ahora actualmente un bono escolar que regularmente se hacía en nuestro país para el momento del inicio del año escolar, pero se planteó en enero. Tenemos ahora mismo un bono familiar de que se está dando ahora y no podemos decir que todas esas prácticas, porque el presidente Fernández en su último gobierno suspendió la tarjeta de solidaridad en el tiempo de campaña. Javier, entonces no podemos decir que es igual. ¿Cómo que no podemos decir? No es igual. El mercado, no es igual. En el mercado hay quien oferta y quien compra. Claro que sí. Entonces, acabas de graficar un ejemplo que ilustre todo. Bueno, están acusando al PRM y al gobierno de andar comprando gente. Yo creo que sí. Pero tú señalas un caso que esa persona primero se ofertó a la fuerza del pueblo. Y luego de seguro se ofertó al PRM. Pero el PRM fue y le tocó la puerta. Creo que no le tocó la puerta a ese individuo. No, lo hizo antes que nosotros. Lo hizo antes de la conversación que nosotros. Lo que pasa es que él tenía su deseo era estar aquí. Se estaba cotizando. Su deseo, estaba cotizando. No, su deseo político. Estaba tanteando a ver dónde era cabida. Claro, es un mercado. Es que el espacio natural de una persona, o sea, ¿de dónde viene la fuerza del pueblo? Viene de un partido establecido y de un desprendimiento del PLD. Entonces, el espacio natural de cualquier persona que haya pertenecido a una organización política que tenga un vínculo con esas dos organizaciones es la fuerza del pueblo. Sí. Entonces, eso hay que entenderlo. O sea, ese es su primer espacio. No. Sí, pero su primer... El espacio es el poder. Su primera opción no era política, era económica. Eso depende de la persona. Porque aquí también... hay cosas que tienen que ver con la persona. Hay personas que necesitan recursos económicos más que cualquier otro candidato o alcalde, regidor que lo haya recibido. Claro. Y usted le oferta 10, 15, 20 veces más y no lo hacen. Sí. Porque hacen política por una causa, por convicción, porque tienen valores personales. Entonces aquí hay dos cosas que se ponen sobre la mesa. Son la persona, y estamos actualmente como país en una crisis de valores en la que eso se carencia, en lo que ya se ha perdido hacer política por un principio, por valores, por una causa. Por esa mística, por la patria. Y en segundo, tenemos que esto ha sido una política del PRM desde que se instauró en el gobierno. Javier, mira, tú eres un hombre joven. Además me simpatiza porque es bueno que los jóvenes estén en política. Pero yo, Nelson aquí me dijo varias veces, pero tú eres consejero. Yo he aconsejado en innúmeras ocasiones a los amigos que se ponen ahí al frente. Sobre todo lo que viene del litoral de la Fuerza del Pueblo y del PLD. Con esa narrativa no van a convencer a la población. Porque todo el mundo sabe aquí que el mercado, esto es un mercado de purga en materia electoral. Sí, la dignidad no tiene espacio si no la compra y venta. Todo el mundo lo sabe. Pero esa práctica no tiene ninguna diferencia. Sí, claro que sí. No tiene ninguna diferencia entre lo que hizo el PLD y lo que ahora lo hace este. Pero lo que era malo antes, ahora... No. Eso es malo. Eso es malo y perverso. Ahora, tú no vas a justificar al pasado
criticando eso. Hay muchas Porque diferencias. eso lo hizo es igualito. No. Es más, Hay muchas lo hizo diferencias. peor porque fue quien enseñó esa práctica Y en este país. en segundo orden, no buscamos convencer a la población con ello. Ahí Ahora bien, entonces. en un proceso electoral tú necesitas garantías. Y ante ese tipo de cosas no podemos nosotros quedarnos callados ante el órgano electoral o ante los estamentos o organizaciones que tenemos que hacerlo, como fue ante la OEA, por un tema de que la OEA desprende lo que son misiones electorales. Sí. Y las misiones electorales son desde antes del proceso electoral, no solo para ver qué acontece el día de las elecciones. Y porque queremos garantías electorales, pero no es una arma para convencer a la población. A la población se convence con qué usted va a hacer, con cuál es su plan de gobierno, con qué usted va a mejorar de la ciudadanía, con qué bienestar usted le va a crear al país, que es para los que se elijan a los Y las gobiernos. garantías electorales. Y para lo que ha sido incapaz el partido del PRM. Hay dos espacios, ¿verdad? Garantías políticas, que eso está obligado el gobierno a garantizarlo. Claro. Las garantías políticas es un deber del gobierno. Y las garantías electorales es una obligación del órgano electoral. Del órgano electoral. Hasta ahora los partidos no tienen garantías electorales. Digamos que sí, pero hay que mejorarla. Por ejemplo, no podemos pasar por alto en el proceso electoral pasado el rol de la Policía Militar Electoral, que es perteneciente a la Junta Central Electoral. Y no podemos pasar por alto la abstención que hubo en las elecciones pasadas, que tiene mucho que ver con las garantías electorales y las políticas, como tú acabas de decir. Fue nefasto el rol de la Policía Militar Electoral en las pasadas elecciones. Aquí no se dejó entrar delegados de partidos, de la oposición principalmente. No se dejó entrar suplentes. No se dejó entrar observadores de escrutinio, figuras que están establecidas como representantes de las organizaciones políticas. Se crearon filas afuera de los recintos electorales cuando deben de ser al interior de los recintos, al frente de cada colegio. Eso para crear aglomeración al frente de los recintos electorales y que el elector cuando vaya, cuando fuese, se desincentive de participar por la larga fila que hay. ¿Eran ficticios? Sí, en muchos centros, en muchos recintos sí. Se colocaron carpas en donde habían carpas y Por alquiler primera vez en el país hicieron carpa en los colegios electorales. Por primera vez en el país, en todos los recintos electorales, en todos los del país, se coloca una carpa al frente justamente del recinto. Una cosa es que lo haya hecho... El PLD y la Fuerza del Pueblo montaban tres carpas, que era diferente. Una cosa es que lo haya hecho un candidato en una demarcación específica, como su candidato. Ahora, una política de partido. Fue lo que aconteció aquí y tenemos que diferenciar las cosas. ¿Por qué ustedes no hicieron Ambas lo mismo? cosas, porque no es lo correcto en el proceso electoral. Ya que vieron que había algo incorrecto, ustedes tienen una logística importante, una mecánica electoral de muchos años. Pero tú sabes a qué hora se PLD. colocaron esas carpas. ¿A qué hora? En la madrugada, entre 5 y 6 y media de la madrugada. Bueno, Aquí hay supervisiones de ustedes hubieran recinto. puesto a las 6 de la mañana. Para eso tú necesitas una logística, tú necesitas, porque en un... Lo que pasa es que a ustedes le madrugaron. No, lo que pasa es que tú vas a la provincia de Santo Domingo, que tiene miles de colegios electorales, y tú no vas a encontrar en un alquiler que te alquilen miles de carpas. Por eso se ve que es algo dirigido. Tú tienes que alquilar en diferentes compañías esas carpas, que de hecho tenían el rótulo a qué compañía pertenecía cada quien y todo. Eso es un tema de logística electoral que tú no lo puedes hacer de un día para otro ni de una hora para otro. Les madrugaron. Y por igual, ¿con cuál logística electoral tú puedes hacerlo cuando un gobierno entrega los recursos 2 días antes de las elecciones? Y ahora ya Evidentemente para eso. Ha dicho que sí, pero todavía al momento de hoy no Pero ha la sido Junta entregado. dijo que Pero al va momento a de hoy, desembolsar de sus propios recursos y después la Junta le cobra. confiamos en la Junta, pero al momento de hoy No la han entregado. todavía la Junta no ha desembolsado, de seguro están en el proceso de desembolso. Sí. Porque ¿qué sentido tiene que le entreguen el dinero el día 2 o 3 días 16 antes? Es imposible tú hacer algo ya con esos recursos. Es totalmente imposible. Y por igual también sucede que ese mismo día también se tuvo problemas el sistema de transferencias del Banco de Reservas, que es el que utiliza la Junta Central Electoral para hacer los depósitos a los partidos. Yo transferí ese día. Qué coincidencia. ¿Cómo va a ser? La transferencia normal, pero Sí, no sí, la no, transferencia no. de ese tipo. Es Sí. que eso es un volumen importante de dinero y Sí, eso claro, no se maneja y así. por eso, sí, claro, sí. Anteriormente todos los meses se transfería y no hubo situación. Que emitan un cheque y vayan. No, ya eso No, no, no se puede, ¿Cómo no no se se puede, no se puede. Es por una transferencia electrónica. Eso son transferencias electrónicas. Pero un medio de pago.
No, pero el medio de pago establecido por un tema de las legislaciones y todo lo demás, de un monto hacia arriba es ya claro, es son por transferencias. transferencia electrónica. Bueno, pues cambien eso. Porque No, ya no lo pueden cambiar porque No, eso, no se puede. eso Es que es lo sistema, mismo. pues, sí, se van a tamponar con Es que es lo mecánica. mismo. Es que es lo mismo. Tú después tienes que ir entonces a un banco a cambiar un cheque, no, que te lo tienen que... Tú depositas en tu cuenta y giras sobre Dura eso. horas, si tienes una cuenta de un banco diferente, 3 días, confirmar el cheque de la Junta Central Electoral, es todo un procedimiento. Bueno, el hecho es que lo importante es que les desembolsen los recursos. Sí, y hay que resaltar el papel activo de la Junta Central Electoral que ha realizado en pro del cumplimiento de la norma. No se puede Porque quejar. lo que se está estableciendo, lo que se está derogando es lo que establece la norma, no el anuncio que hizo el anterior ministro que está hoy en licencia, o el ministro en licencia, presidente del Partido Revolucionario Moderno y jefe de campaña. Espérate, pero el que está hablando es el invitado, no yo. Presidente y jefe de campaña. Bueno. Se le fue el tiro de cámara. Retomo. El presidente del Partido Revolucionario y jefe de campaña es el que ha hecho el anuncio de los recursos en una falta de la institucionalidad, porque él no es un ministro en funciones. Debió hacerlo el ministro de Hacienda. Y por igual establece muchas mentiras en ese anuncio que hizo, porque no es la primera vez que se le dan recursos a los partidos. Y segundo, no son recursos adicionales, son los recursos que establece la norma. Y segundo, no es la mayor cantidad porque lo decidió el gobierno, es la mayor cantidad porque es un porcentaje Sí. de lo establecido, de las rentas. Mientras más alto el presupuesto, Y el presupuesto ha sido el más alto Sí. y por ende ha sido la contribución más alta. Sí, sí. Y no son fondos adicionales, no es un son los regalo. fondos que toca. Y hay que decir No es un regalo. que en la ley anterior, la ley de partidos, no establecía el monto que se debía de dar, no establecía los porcentajes. Y aún así, el gobierno anterior dio por cultura esos montos que No, fueron la ley- establecidos en el 1997. La ley, No, era otra no, ley. La ley 275-97 establecía porcentaje. La ley 275-97 sí, que fue una ley producto de la crisis del 1996 e impulsada ese tema de los recursos de la contribución del Estado a los partidos políticos por José Francisco Peña Gómez, con 3 objetivos. 1, evitar el bipartidismo. 2, reducir la diferencia que había entre las competiciones porque el partido de gobierno manejaba los recursos del Estado. Y 3, evitar que ingresen a la campaña política los recursos principalmente del narcotráfico o generalmente de ilícitos. Pero la ley 3318 y la ley 1519 derogaron la 275-97. Claro. En la ley, Y no transfirieron el en la ley porcentaje. de régimen electoral anterior no se establecía el porcentaje. El 0.5 y el 0.25 no se establecía. Sí establecía en la ley de partidos qué porcentaje le tocaba a cada organización política. El 1%, los del 5%, eso, pero no establecía el 0.25 y el 0.50. Por lo que en el año 2019 y 2020, los fondos que se erogaron se establecieron sin estar en la ley específicamente. Discrecionalidad. Se hizo por cultura política en ese momento. Y anteriormente la 275, la ley del 97 establecía hasta un 0.25 o hasta un 0.50, lo que permitía que los gobiernos manejaran la cifra por lo que pudiera ser menos también del 0.25 y del 0.50. Por eso en algunas ocasiones no se dio el monto específico. Ahora, Sí, porque con la ley, al decir hasta, exactamente, puede ser más o menos. Entonces, puede ser menos, sí. no más. No más. Pero con la ley la ley 2023 se corrige eso y se pone específico. y se pone específicamente el 0.25 y el 0.50. Ok, la ley 275-97 también tuvo por objeto quitarle la discrecionalidad al Poder Ejecutivo de las benditas exoneraciones que terminaban yendo al mercado de vehículos. Así es. Y ahí sí es verdad que había un mercado persa. Hombre. El doctor Balaguer Y ahora el sistema de reparto. usaba darle 200 exoneraciones a un partidito que iba con él, Sí. Sí. que tenía 4 gatos. 4 gatos de verdad. Es un tema que hemos logrado superar y que necesita todavía mayor regulación para las que existen. Y ya políticamente hablando, en términos electorales, estamos hablando de términos técnicos,
Hoy faltan, ¿cuántos faltan hoy? 39 días. ¿Cuántos? 38. 39 días. 39 días. 39 días. ¿Y en qué está la fuerza del pueblo en términos de campaña? Bueno, nuestro candidato presidencial y nuestros candidatos a diputados y senatoriales, tanto los que forman parte de la Alianza Rescate RD como los que son propios de nuestra organización política, que también van en alianza con otras organizaciones como son el PQDC, el BIS, el PDI y en algunas demarcaciones también Opción Democrática, pues están en las calles en cada una de las demarcaciones. Y nuestro candidato también durante cada semana se dirige a diferentes puntos del país. Esta semana estuvo en San Francisco de Macorís, en otras demarcaciones también del interior, y va esta semana, en los próximos días también a establecer, a dar a conocer su plan de gobierno a la República Dominicana y el exterior para que se conozca cuáles son las propuestas que tiene para el próximo gobierno. Y nuestro partido está en las calles, dispuesto a ganar las elecciones, y gracias a Dios tenemos una gran favorabilidad para ello. Al momento es un planteamiento de segunda vuelta y esperamos poder alzarnos con la victoria o que se mantenga tal cual para luego poder hacerlo en una eventual segunda vuelta. Bueno, usted tiene una alianza medio rara, porque como dijo Danilo, eso es una alianza rara. Bueno, tan rara es que él mismo le metió una dinamita. Una alianza para la segunda vuelta. Sí. Entonces ustedes están peleándose entre sí para desplazar uno al otro. Bueno, yo diría que estamos compitiendo entre nosotros para luego unirnos entre todos, porque es el planteamiento que está en la Alianza Rescate RD, una competencia entre cada partido, porque hay otras cosas para las organizaciones políticas que no solo son ganar las elecciones. En una elección hay muchas cosas en competencia, no solo ganar la elección, no solo tú alzarte con un senador o con un diputado. Lo que pasa es que esas son cosas más políticas, lo más visible, que ustedes sí la conocen. Hay temas de porcentajes que tiene que sacar cada organización Y en una política. escala de 10, en una escala de 10, Hay cosas a futuro Javier, que se juegan las Javier, organizaciones. En una escala de 10, ¿qué posibilidades hay de que haya una real segunda vuelta? Una real segunda vuelta ahora mismo hay, yo te diría que en una escala de 10 hay un 9, un 8 o un 9 actualmente. Okay. Cuando tú tienes candidatos presidenciales de partidos fuertes, en este caso de 4 partidos mayoritarios como son el PRM, PLD, Fuerza del Pueblo. Pero y el del pasado PRD. mayoritario. Bueno, el PRD tiene la categoría de partido mayoritario y tenemos que reconocérsela. La era. No, todavía lo es. Para decir era hay que esperar el resultado de las elecciones. Por lo que el glorioso PRD todavía actualmente es un partido mayoritario. Tú estás usando mucho pretérito. ¿Verdad que sí? El glorioso era. No, el glorioso PRD es un partido mayoritario. No relajo. Sí, hay que esperar las elecciones y que la Junta Central Electoral establezca su resolución y que reconfigure. Eso está bien. ¿Tú no puedes decir otra cosa? No, es verdad, porque No, es lo correcto. lo que hay hasta ahora es eso. Es que es lo correcto. Es lo correcto. Tú tienes razón. Para ayudarlo, Gracias. No, hay que darle a cada organización lo que es. Gracias, Javier. Gracias a ustedes por la Tú invitación. eres un muchacho brillante, ¿verdad? Gracias por la valoración. Estamos a la disposición. A ustedes, gracias. Hasta mañana.